Bueno, ahí estamos admitiendo. Estoy en 2 reuniones. Chao. Buen día. Ni con los plazos ni con los montos, o sea, es como una cirugía como que se va, como que lo pensaba de otra manera y no sé, y yo ahora estoy buscando otros proveedores o lo que fuera, pero es como muy, todo sobre la marcha y rápido, me gustaría poner las detalles después, pero... Buenos días a todos, bienvenidos, gracias por sumarse a este evento. Vamos a dar unos minutitos Buen día. para que se empiecen a sumar quienes se inscribieron y ya damos comienzo. Gracias. Sí, pero no porque estoy entrando en Zoom con la cámara. Muy bien, si les parece esperamos un minutito más. Ningún problema, Florencia. Muy bien. Podemos hablar mientras, porque tanto silencio. Pueden hablar, sí. Primero en realidad aprovecho y le doy la bienvenida a todos quienes ya están conectados. Bueno, darles la bienvenida puntualmente al evento de gestión de residuos y circularidad en la construcción, que está organizado por la Cámara de la Construcción del Uruguay, con el apoyo de ANDE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, ONUDI, PACE Uruguay y la Organización Internacional del Trabajo. Como ustedes ya saben, en el marco de este evento vamos a estar presentando a modo introductorio 2 proyectos en los que la Cámara de la Construcción se encuentra trabajando actualmente, en paralelo y en simultáneo, en torno a la temática de sustentabilidad y circularidad. Y luego contaremos con una participación internacional, con una conferencia que va a buscar dar un panorama un poco más amplio de lo que significa avanzar hacia la circularidad en el sector de la construcción. Este evento va a estar estructurado con 3 bloques. Primero vamos a estar presentando uno de los proyectos, luego el otro, y luego tendremos hacia el final la conferencia internacional que les comentaba. El evento va a estar grabado por las dudas, para que nos quede y por si alguien se lo pierde y se inscribió y no pudo conectarse, o si alguien quiere revisarlo después, va a poder acceder. Así que vamos a tener esa oportunidad. Muy bien, si les parece entonces, vamos a dar comienzo oficial a este evento, empezando con el bloque 1, en el que se va a presentar el proyecto de la Cámara de la Construcción del Uruguay, enmarcado en el Programa de Oportunidades Circulares de ANDE, Ministerio de Industrias, Energía y Minería, ONUDI y PACE. Iniciamos entonces con la apertura institucional correspondiente. Vamos a dar primero la palabra al presidente de la Cámara de la Construcción, ingeniero Diego Nil. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos los que nos están siguiendo en este webinar. La verdad que estamos muy contentos con la respuesta que tuvimos. Hay una cantidad de gente que ya se ha conectado y seguramente muchos se seguirán conectando porque la inscripción fue muy alta. Es una muy buena señal. Quiero agradecer la presencia y saludar al subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Berry, a la presidenta de ANDE, la economista Carmen Sánchez, al representante de UNUDI para Uruguay, Manuel Albaladejo, y al director de la oficina de la OIT para los países del Cono Sur, Fabio Bertranú, que todos nos están acompañando.
en este evento de gestión de residuos y circularidad en la construcción, que como bien decía Florencia, comienza con un primer proyecto de diagnóstico de circularidad en la construcción en el marco del programa de oportunidades circulares de ANDE, PEI Uruguay, UNUDI y el Ministerio de Industria y Energía. Y este es un trabajo muy importante para nosotros en conjunto entre el sector público, el sector privado y organizaciones especializadas. Esta modalidad, digamos, es muy importante en general, pero creemos que en particular en temas como este de la economía circular, que son un gran desafío para toda la actividad económica, porque debemos adoptar una nueva mirada de la organización de los procesos de producción, la optimización del uso de los recursos, extender su vida útil, incorporando actividades como el reciclaje, la remanufactura, cuidar el equilibrio de los ecosistemas, en fin. Son desafíos grandes para toda la actividad económica, en particular para el sector de la construcción, y nos parece muy importante la conjunción del sector privado con el sector público en las organizaciones especializadas para atacar en profundidad estos temas y poder encontrar los caminos a recorrer en forma organizada y conjunta. Así que es un trabajo bien importante para la Cámara. Este es un primer paso de diagnóstico de circularidad en la construcción, pero es un punto de partida sobre el cual luego podremos planificar, capacitar, concientizar, generar una serie de líneas de acción a todas las empresas, pero a toda la industria de la construcción en Uruguay, porque esa es justamente la misión de la Cámara de Construcción, impulsar el desarrollo de la industria de la construcción en Uruguay, pero no cualquier desarrollo, sino un desarrollo sustentable. Por eso estamos embarcados en estos proyectos, por eso hemos hecho propios los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el 2030. Así que bueno, no me quiero extender, pero es un primer paso importante y los dejo con los demás, con las otras autoridades para que vayan dando su apertura a este primer paso de diagnóstico de circularidad en la construcción. Muchas gracias. Muy bien, gracias Diego. Damos la palabra ahora a la economista Carmen Sánchez, presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo. Carmen. Buenos días para todos, un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, saludo a las autoridades presentes. La verdad que para la agencia siempre es un placer estar en estas actividades porque bueno, es una actividad, un proyecto en el que se viene trabajando ya hace unos años, el tema de oportunidades circulares, la economía circular, y se está convirtiendo, creo yo, ya en una política de Estado que está atravesando distintas administraciones y que seguimos, por suerte, desde las autoridades, pero también desde el sector privado, incentivando distintas iniciativas, distintos programas que ayuden a esta transición hacia lo circular. Y este proyecto en particular, que Diego recién hacía referencia a los dos proyectos que se van a presentar en los que la Cámara está trabajando, creo que tiene dos componentes bien importantes. Por un lado, la articulación entre distintas instituciones a nivel público, que tantas veces lo hemos comentado, la importancia de articular y de complementarnos, en este caso particular, entre el Ministerio de Industria, la Agencia Nacional de Desarrollo, también la visión de ONUDI, de sumarnos a un proyecto en conjunto y colaborar, y no salir cada uno a hacer sus programas independientemente, y de esa manera, de esa forma complementaria, hacer un mejor uso de los recursos. Y en segundo lugar, este proyecto, además, como la mayoría de oportunidades circulares, están mostrando también una articulación entre el sector público y el sector privado, en este caso la Cámara de la Construcción, que también entiendo que es un elemento muy importante, porque es muy difícil hacer política pública si el sector privado no acompaña y no se suma también a las iniciativas. Así que desde nuestro lado, celebrar este trabajo. Con la Cámara de la Construcción venimos ya trabajando en distintos proyectos, algunos otros que hemos participado, no necesariamente vinculados a economía circular, que tuvimos un programa de bienes públicos para la Cámara, que la verdad que también nos dejó muchas enseñanzas y fue muy satisfactorio, pero destaco esto, ¿no?, de la articulación público-privado, que creo que es muy importante lograr que el sector privado se sume a estas políticas públicas, y más que nada en un tema tan importante como este. Así que de mi parte felicitarlos,
transmitirles el compromiso de la agencia de seguir trabajando en estos temas. Seguiremos estando para poder apoyar y colaborar con todo el sector privado en un Uruguay más circular. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Cedemos ahora la palabra al señor Manuel Albaladejo, representante de ONUDI para Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay. Manuel, adelante. Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Saludos a Carmen, a Walter, a Diego, a Fabio y a los demás amigos de Uruguay aquí presente a día de hoy para discutir uno de los temas que a mí particularmente me apasiona mucho, que es el tema de la circularidad en el sector de construcción. Quien haya seguido las intervenciones nuestras de ONUDI en los últimos años habrá visto que ponemos el sector de construcción como el elefante en la habitación con respecto al tema de economía circular por la cantidad de ineficiencia estructural que tiene, pero posiblemente, y lo digo abiertamente aquí, posiblemente es uno de los sectores con mayor potencial de circularidad e impacto a nivel económico, social y ambiental en el mundo. Y les voy a dar algunas cifras que realmente corroboran esto. Así que bueno, desde ONUDI estamos muy satisfechos de poder estar en esta iniciativa y sobre todo, como bien ha dicho Carmen, que sea dentro de un contexto como PECH que nos permita a las diferentes agencias trabajar en conjunto. Cuando hablamos de ineficiencias estructurales en sectores y vemos el potencial que tiene la circularidad, las cifras que nos manda el sector de construcción no son menores, realmente son impresionantes los estudios que se han hecho a nivel de la Unión Europea, que demuestran que, por ejemplo, el 15% de los materiales de construcción se desechan incluso antes de que se empiece a construir. Hay un 40% de pérdidas energéticas en el sector de construcción y el 55% de los materiales de construcción que se demuelen van a vertederos. Si esto lo vemos, por ejemplo, en el contexto chileno, en el contexto uruguayo, donde he estado mirando algunas cifras, hoy vamos a ver la hoja de ruta posiblemente de economía circular en Chile, que nos muestra ya un direccionamiento muy claro del gobierno con respecto a la temática. Por ejemplo, los ROC representan el 35% de los residuos sólidos en Chile y hace poco se hizo un estudio que mostraba las 600.000 toneladas de residuos de ROC que se generan en Uruguay y acaban en vertederos. Por lo tanto, hay un potencial tremendo porque existe una ineficiencia estructurales importantes. Esto viene acompañado también con unas cosas que hemos discutido con la Cámara, ¿no? El hecho de que parece que el marco normativo en el sector de la construcción es mucho más obsoleto, tarda mucho más el regenerarse la parte normativa para incorporar nuevos materiales y demás. Y de la manera que hablamos de transiciones energéticas y economía circular en otros sectores, si vemos movimientos muy rápidos, por cualquier motivo vemos que esta transición de la circularidad en el sector de construcción está costando más, ¿no? Desde el punto de vista de beneficios económicos, más allá de temas ambientales, con cifras que muestran que el sector de construcción representa el 40% de las emisiones globales de CO2, no sé si han visto los estudios económicos que se han hecho en Europa también del impacto, por ejemplo, de la circularidad del sector de construcción en Dinamarca, ¿no? Se está hablando de 1.200 millones de euros en tres grandes fases de la circularidad: en la fase de diseño con la aplicación de BIM, ¿no? Del Building Information Modeling, la producción modular y la incorporación de la impresión 3D, todo el tema de la creación de espacios multiuso y sobre todo en la fase final este cambio sustancial en el paradigma de la construcción, que es pasar de la demolición a la deconstrucción y la capacidad de recuperar gran parte de esos residuos. Por lo tanto, bueno, como se pueden imaginar, desde ONUDI estamos muy felices de poder entrar a este sector. Este es un sector industrial porque tracciona muchísimo producto y muchísimo sector industrial a nivel de materiales y por lo tanto estamos felices de que Page se pueda abanderar de estos temas y que pueda, a través de este estudio diagnóstico, realmente mostrar las bondades de la circularidad también en el sector de la construcción. Así que bueno, vamos a estar presentes en toda la jornada y nada, muy felices de estar aquí. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, para cerrar la apertura institucional de este primer bloque, damos la palabra al señor Walter Berry, ministro interino del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Adelante. Muy bien, buenos días. Quiero saludar, primero que nada, en nombre del Ministerio, a Manuel Albaladejo, representante de ONUDI, a Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción, a Carmen Sánchez, presidenta de ANDE, y a los demás integrantes del panel.
Para el Ministerio de Industria, Energía y Minería no es nuevo, y mucho menos a partir desde que asumimos con el ministro Paganini, el desafío que tenemos en impulsar la circularidad, la economía circular, el reuso de evitar la menor cantidad posible de residuos en todas las cadenas productivas que tienen vinculación fundamentalmente con el Ministerio de Industria. Hay otros ministerios que tienen también que ver en estos temas, pero es un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho. De hecho, ha sido uno de los grandes desafíos que nos hemos propuesto con el ministro a la hora de fijar las grandes metas. Con ANDE tenemos muchas cosas en común y hemos trabajado mucho en esto de la circularidad. Hoy el mundo, no hablando de la construcción en particular, pero la pandemia nos ha generado muchos problemas, y uno de los problemas que nos ha generado es como que hemos retrocedido en materia del reuso y de la utilización de recursos de una manera diferente, y hemos aumentado enormemente la cantidad de residuos, aunque no se diga directamente, es así, de residuos básicamente vinculados a lo médico, a lo sanitario, pero también a lo gastronómico. ¿Por qué? Bueno, porque seguramente el temor al contagio nos ha hecho que debamos utilizar ese tipo de elementos. Eso ha aumentado la generación de recursos, que sin duda es todo un problema. Por lo tanto, creo que en un momento donde el mundo se está volviendo a replantear esto de la circularidad, yo coincido con Albaladejo en su diagnóstico. La industria de la construcción, tenemos todo por hacer. Por eso creo que lo destacable de hoy, del lanzamiento de este trabajo, que es muy bueno, y que en unos momentos más se va a presentar, estos dos trabajos, el interés de la Cámara de la Construcción, yo creo, de poder trabajar juntos, de su directiva, de su presidente y de los socios que se sumaron a este desafío, creo que es una señal inequívoca de que el sector transita hacia la economía circular. Y en un sector que, como decía muy bien Albaladejo, es un sector en el cual tenemos todo por hacer para avanzar hacia esa circularidad. Y un sector que además está vinculado a la industria, que es un generador de riquezas para el país y de mano de obra. Hoy hay más o menos números del BPS, 45.000 personas vinculadas como fuentes laborales a la industria de la construcción. Es un motor para dinamizar las economías en tiempos difíciles, y por lo tanto es un sector que debemos cuidar y ayudar a que crezca, que prospere, y si encima tenemos la voluntad del sector de hacerlo con procesos de economía circular, yo creo que es un primer elemento que debemos celebrar todos hoy, y que además es seguramente el comienzo de muchos trabajos más. Así que para mí, en nombre del Ministerio de Industria, poder estar siendo parte de esta apertura, ahora voy a tratar de quedarme un rato más para ver la presentación de los trabajos, es un gusto y un desafío enorme poder avanzar en esta línea de economía circular con la industria de la construcción. Así que bueno, un gusto compartir con todos ustedes este trabajo. Muy bien, agradecemos al ministro interino Walter Berry, a Carmen Sánchez, a Manuel Albaladejo y a Diego Nil por sus palabras y por acompañarnos en este evento. Ahora sí, damos paso a la presentación del proyecto Diagnóstico de Circularidad del Sector de la Construcción de la Cámara de la Construcción, apoyado y cofinanciado por ANDE, PAGE, ONUDI y MIEM, encargado de la consultora Reacción. Voy a proceder a presentar ahora a Mariana Robano, quien en representación de Reacción expondrá el proyecto en cuestión. Mariana Robano es directora técnica ambiental de Reacción, es ingeniera civil, con máster en ingeniería y diploma de producción más limpia. Fue becada por el ITD de Massachusetts para el Professional Fellows Program in Environmental Sustainability, especializada en economía circular y ambiente, tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector privado y público. Además, Mariana es docente del Centro de Producción Más Limpia de la Universidad de Montevideo y docente del curso de Economía Circular de SEMPRE, docente también del curso de Gestión Ambiental de Frigoríficos del posgrado de la Industria Cárnica de INAC, y además es mentora del programa de oportunidades circulares del MIEM y de ANDE. Antes de darle la palabra a Mariana, quería aclarar que cualquier pregunta o comentario que pueda surgir pueden trasladarlo a través del chat, y bueno, al finalizar la presentación de ambos proyectos podrán evacuarse si el tiempo nos lo permite, ya que luego tendremos el espacio de la conferencia internacional. Adelante, Mariana, ahora sí. Buenísimo, muchas gracias Florencia por la presentación, gracias a las autoridades por acompañarnos. Me confirman que están viendo pantalla, ¿verdad? Mi presentación. Sí, se ve perfecto. Genial. La verdad que para Reacción, acompañar a la Cámara en este proceso y en este estudio es todo un orgullo, y bueno, nos vemos desafiados a elaborar esto, un diagnóstico de circularidad del sector. Entonces, algunos
como mencionaba Florencia, son años de experiencia trabajando en el sector residuos, y bueno, y nos han inspirado a querer cambiar, querer pensar las obras de otra manera, y por eso, bueno, la postulación a este estudio que hoy les vamos a compartir. Como en Reacción somos un equipo de mujeres, líderes de la empresa, y que nos encanta empoderarnos en estos temas. Particularmente en este proyecto estamos trabajando en conjunto con Daniela y Mariale, investigando y tratando de proponer soluciones. Reacción es una agencia consultora especializada en ingeniería ambiental, que tiene la particularidad de hacer sinergia con áreas claves que son la comunicación estratégica y el diseño. Para nosotros tienen que dialogar, porque siempre decimos, los ingenieros podemos elaborar los mejores planes, pero si después los mensajes no llegan a los distintos actores, a los distintos públicos, de nada sirven esas elaboraciones, y bueno, entonces promovemos un cambio cultural desde ese sector. Hablar del sector construcción, ¿qué les voy a decir a ustedes que lo conocen perfectamente? La potencia y la oportunidad que presenta este sector en Uruguay, que como mencionaban es motor de nuestra economía, representa unos cuantos puntos del PBI nacional, emplea a más de 44.000 personas, es una industria que además se caracteriza por ser tradicional, que tiene una cadena de valor, se quiere, compleja, y entonces los diálogos entre los distintos actores de esa cadena de valor quizás pueden o presentan oportunidades de mejorarse, pero particularmente es una cadena y es un sector que es intensivo en el uso de recursos naturales, como vamos a ver. Pero entonces también ha demostrado ser un sector que puede cambiar. Hay cambios positivos que se han dado en los últimos tiempos en todo lo que corresponde y es pertinente a la seguridad en las obras, la incorporación de tecnología, y ni que hablar de estar trabajando en temas de género. Pero este sector presenta algunos desafíos. ¿Por qué? Y una manera muy gráfica de mostrarlo es que, bueno, estamos haciendo agujeros, por un lado, explotando recursos naturales, y por otro lado, estamos construyendo montañas en los vertederos y en los sitios de disposición final. Esa es una muestra de la ineficiencia que presenta el sector, y entonces que tenemos que empezar a pensarla de otra manera y a cambiar. Nos desafía, la humanidad está desafiada, los números globales hablan que en los últimos 50 años se han triplicado la explotación de los recursos naturales, y cuando hablamos de recursos naturales hablamos de minerales, de metales, de agua, del combustible fósil, ¿no? Del uso de la tierra. Entonces, estamos desafiados como humanidad, y lo que tenemos que buscar, y el desafío es desvincular cuáles curvas, ¿no? El crecimiento económico y el bienestar lo tenemos que seguir persiguiendo, pero desvincular la explotación de los recursos naturales. Ahí, por favor, gracias. Desvincular este crecimiento de la explotación de recursos naturales y de los impactos ambientales. Entonces, sí, perseguir el bienestar tiene que ser una meta, pero tenemos que cambiar y que esas curvas vayan en distintos sentidos. Entonces, decir que la gestión de los residuos de obras civiles, los famosos ROC, son un problema, no es novedad. Decir que hoy en Montevideo, por ejemplo, Manuel compartía algunos números a nivel internacional que se reflejan también en nuestra ciudad. El 30% de los residuos que ingresan hoy a Felipe Cardoso, al relleno sanitario, son residuos de obra de construcción. Que más del 90% está mal gestionado, y vamos a ver por qué. Que además presenta un desperdicio, y significa un desperdicio de materiales y de recursos, que interfiere la gestión de los residuos de obra con la gestión de otras corrientes, como son la gestión de los residuos urbanos, que nos presentan estas imágenes de nuestras ciudades que ninguno quiere ver, ¿no? Que representan ineficiencia, suciedad, mala gestión, que no son otra cosa que un producto de una economía lineal, esa economía que tanto hemos escuchado del use y tire, que diseña para descartar, ¿no? Entonces ese cambio es el que tenemos que, o este modelo es el que tenemos que replantearnos. Y ahí aparece la economía circular como una forma, una estrategia para justamente cambiar estos sistemas y estos modelos, que nos plantea ciertos principios que pueden ser bastante intuitivos, pero muy, muy válidos, y que hablan de diseñar sin residuos ni contaminación. Y entonces cuando hablamos de contaminación estamos hablando de emisiones, estamos hablando de efluentes, estamos hablando de residuos sólidos. Diseñar
y para mantener los productos, los servicios, las construcciones con mayor vida útil, ¿no? Prolongar la vida útil. No diseñar para descartar, sino diseñar para que las cosas duren. Y otro tercer gran principio, y no menor, un principio de regeneración, de restaurar nuestros sistemas naturales, de proteger esos recursos, tiene que ser la base para el repensar estas economías. Y entonces, ¿cómo transformar ese modelo lineal en uno circular, en uno que cambie y que minimice la extracción de recursos naturales vírgenes y que minimice lo que va a descartar? Entonces, lo que va a descarte a rellenos sanitarios o a predios. Y entonces ahí aparecen varias estrategias que nos permiten pensar este modelo de otra manera. Este diseño pasar a un ecodiseño que prevea la utilización de otros recursos, que prevea la minimización de la extracción de recursos naturales, que además se base en el uso de energías renovables. Pensemos que en todo este sector hay movimiento de recursos, movimiento de materiales, logística, hay emisiones a huella de carbono. Pensar en otras energías para esas logísticas, que también este diseño nos permita el usar materiales reciclados, y para eso garantías de calidad, de ensayos, de probar que estos materiales sirven. Entonces, construir de otra manera, apoyado en la servitización, en el alquiler de equipamientos, para prolongar la vida útil de la construcción en el uso de lo que se construya, bueno, estrategias de mantenimiento, de rehabilitación, de reparación para prolongar la vida útil. A la hora de, en vez de destruir, como hablaba Manuel, este sector planifica la deconstrucción, ¿no? El desmontar para poder utilizar esos materiales en otra obra, el rehabilitar edificios u obras para otros usos, ¿no? Y cuando hablamos de generar residuos, imprescindible, como en toda corriente, la clasificación en origen. Pensar, seguir manejando los residuos de obra tal como se hace hoy, con una mínima o nula clasificación, ya es obsoleto. Hoy nos tenemos que pensar la gestión de los residuos con una base en una clasificación en origen, que viabilice la valorización y el reciclaje de esos materiales, que evite el descarte y la disposición final, y entonces en este rediseño reinsertar estos materiales. Entonces la clave es diseñar las obras, proyectarlas, ya pensando en cómo vamos a tomar materiales, qué va a pasar con esta obra después, y cómo vamos a prolongarle la vida útil. Por ahí en forma muy sintética pasan las estrategias que nos permiten identificar oportunidades de valorizar recursos que pueden ser propios de la cadena, como pueden ser los escombros, y fabricar nuevos áridos, ¿no? En el reciclaje de escombros. El tomar también otros recursos de otras cadenas, como pueden ser los celulósicos, los materiales celulósicos para fabricar un aislante, los neumáticos para fabricar baldosones, el vidrio para fabricar arenas de vidrio, y así plásticos, hasta inclusive hoy ensayamos con biomateriales para fabricar revestimientos. Entonces, hay oportunidades de valorizar y de ser más eficiente. Y entonces, contar que hablar de economía circular en el sector construcción, quizás lo medular, es esto de desvincular estas curvas, este crecimiento económico, este bienestar, dejar de atarlo a la explotación de recursos naturales, y que estas curvas se desvinculen. Entonces hablar de economía circular es mucho más que hablar de gestión de residuos, es hablar de energías, ¿no? De minimizar la huella de carbono, es hablar de hacer un uso eficiente del agua, es hablar de minimizar los efluentes. Además, es hablar de el cambio en la matriz energética, en la logística, en la optimización de tecnología para optimizar el uso, basarse en software para optimizar el uso de los materiales. También pensar este sector como cadena de valor, y entonces que dialoguen las distintas eslabones de esa cadena es clave para que cuando un inversionista proyecta y se diseña una obra, se tenga en consideración qué recursos o qué reciclaje de materiales va a tener en cuenta. Y entonces ahí priorizar la extensión de la vida útil en forma muy, muy sintética. Entonces, desde Reacción nos planteamos esto: ¿cómo presentar o cómo diagnosticar
proponer cambios para este sector. Necesariamente para identificar esos cambios tenemos que conocer el sector y ver qué está pasando. Entonces ahí nos planteamos como los objetivos de este estudio, ¿no? Del diagnóstico de la circularidad para el sector, que es bien amplio si uno lo mira al sector, entonces tuvimos que ir haciendo foco en qué es lo que vamos a estudiar. En un esquema muy, muy simplificado de la cadena de valor del sector, podemos hablar de, bueno, que esto empieza, o podríamos decir que una obra empieza cuando un inversionista tiene la intención de invertir y desarrollar una obra, que se encarga a otro actor para el diseño de esa obra, que luego pasa a manos de, bueno, la preparación del terreno, y ahí intervienen los que están a cargo de la excavación y de la demolición, para luego quizás empezar con otro actor en la construcción, para después pasar a la población y a la demolición. Entonces, es una cadena de valor que tiene muchos actores, directos e indirectos, que como sabemos mueve otros sectores de la economía, y entonces en este estudio nos centramos en la etapa de construcción, o sea, cómo llegan, qué insumos se utilizan para llevar a cabo las distintas obras. Entonces, centrados en eso es que planteamos un diagnóstico y una metodología para diagnosticar la circularidad. Por supuesto que esto puede ampliarse, pero por temas de tiempo y de alcance nos centramos en esta etapa, en la etapa de construcción, de levante de la obra. Y bueno, tener en cuenta que los niveles de actividad del sector, ¿no? Solo en Montevideo, promedialmente por año se solicitan unos 1.500 permisos, se otorgan 1.500 permisos de construcción, para que representan unos 500.000 metros cuadrados, que más o menos estamos en un promedio de 300, un poco más de 300 metros cuadrados por permiso, que también, si miramos la red vial en el Uruguay, y después van a entender por qué planteamos estos números, la red vial del Uruguay representa quizás el 44% de toda la red nacional, unos 4.000 kilómetros de carreteras y caminos que, bueno, necesitan reparaciones, necesitan ampliaciones, necesitan áreas. Entonces, cuando hablamos de los residuos de construcción, esa gran montaña, ¿de qué está compuesta? Los datos en Uruguay que se obtuvieron y se desarrollaron, los desarrollamos allá hace unos 15 años, pero siguen vigentes ese diagnóstico del Plan Director de Residuos. Bueno, se cuantificaba y se caracterizaba la composición, y nos muestra que mayoritariamente dentro de los residuos de obra tenemos inertes, hormigón, cerámicos, ladrillos, áridos, que tienen una gestión, o pueden tener una gestión adecuada si se los maneja por separado, que son potencialmente reciclables. Que en una mínima cantidad de residuos peligrosos, como restos de pinturas, aceites, luminarias, metales pesados, pero esa pequeña cantidad, que no supera el 1% de los residuos peligrosos, cuando es gestionado o manejado en forma conjunta, convierte a esa gran masa con riesgos de contaminación. Entonces, empezar a entender los distintos componentes de los que tenemos en la volqueta, en el bolsón, es clave para viabilizar una gestión distinta. Y les decía, bueno, más del 90% de los residuos de construcción está mal gestionado. ¿Y por qué está mal gestionado? Porque tenemos en Montevideo se generan 450.000 toneladas anuales de residuos de obra, sin considerar las tierras de excavación, que es una cantidad bastante similar. Entonces, de esas 450.000 toneladas, prácticamente la mitad va al relleno sanitario, a Felipe Cardoso. ¿Y por qué eso es inadecuado? Porque Felipe Cardoso es una infraestructura diseñada para residuos de otras características, para residuos urbanos. Tiene captación y tratamiento de lixiviado, captación y tratamiento de gases, una operativa de compactación, una infraestructura diseñada para otro tipo de residuos. Entonces, es inadecuado porque está ocupando un espacio para otros residuos. Prácticamente la otra mitad está yendo a disposición informal, relleno de predios que cambian la hidrología, el escurrimiento de los terrenos, pero que además, como hay una deficiente clasificación en obra, están esos residuos de obra mezclados con residuos peligrosos que pueden contaminar suelos y pueden contaminar agua. Entonces tenemos un alto porcentaje de gestión inadecuada.
Hay experiencias en el relleno y el uso de materiales de construcción, de residuos de construcción en predios de forma controlada, como puede ser el puerto o algunas obras específicas a nivel de la Intendencia. Y existe hoy en el país, y particularmente en Uruguay, una planta de reciclaje de escombros que su capacidad de producción todavía es muy baja y no supera el 1% de lo generado. Entonces, tenemos oportunidades en estos problemas, tenemos oportunidades de cambio que pueden ser bien significativas como motores del sector. Entonces, decía que esta corriente está ocupando, que representa el 30% de lo que ingresa a Felipe Cardoso hoy, son residuos de obra civil, que es un problema porque además de ocupar una infraestructura que no es para este tipo de residuos, Felipe Cardoso, como todos sabemos, tiene una vida útil remanente de muy pocos años. Entonces se vuelve imprescindible, se vuelve urgente liberar ese espacio. Bueno, si bien hay un grupo de trabajo que está atacando el tema normativo, hoy en el Uruguay aún no tenemos una normativa nacional que regule el sector y que lo ordene. La infraestructura de valorización es escasa, y prima la disposición inadecuada. Se desconocen muchos emprendimientos y empresas que están valorizando materiales que fabrican productos para la construcción, y entonces si esos productos no son demandados, la cadena de reciclaje no funciona, entonces hay que darlos a conocer. La gestión inadecuada de estos residuos responde básicamente a la ley del mínimo costo, o sea, minimizar, tiene muchos costos ocultos de impactos ambientales, de ocupar espacios inadecuados, pero bueno, responde en la diaria a eso, a minimizar una gestión que de bajo costo y de facilidad, ¿no? Que procura sacarme estos residuos de encima lo más rápido posible porque necesito espacio en la obra. Por lo cual la trazabilidad de la gestión de residuos también es muy deficiente, hay espacio de mejora en saber cuáles son los destinos de estos materiales. Hablaba de la importancia de la adecuada separación en origen, para eso hay que prever espacios en la obra. Hoy no hay los espacios para clasificar los residuos, son bien escasos, entonces compite el espacio de clasificación, compite con otras actividades de la obra, y hoy no es una prioridad. Y bueno, podemos decir que las estrategias de economía circular hoy no están presentes en el sector, o si están presentes de una manera muy incipiente, y entonces la oportunidad de cambio. Si además de las 450.000 toneladas por año, le incluimos a esos residuos las tierras de excavación, duplicamos esa cantidad, como vemos acá, a nivel Montevideo, estamos hablando de unas 900.000 toneladas por año. Y si miramos el Uruguay, el desafío son de 2 millones. Estos tantos ceros se nos escapan las dimensiones, pero son un montón de residuos, una corriente muy, muy importante en el país, de residuos que hoy están mal gestionados, y que hay una oportunidad de cambio a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué nos planteamos hacer con este trabajo? Diseñar, crear, investigar y cómo proceder a una metodología de medición de la circularidad en el sector. Para eso estamos diseñando un índice de circularidad que se basa en la construcción de una serie de indicadores que podemos clasificarlos en dos grandes grupos, unos que hablan de la facilitación o del cómo llevar estos temas al sector, y otro habla de indicadores cuantitativos, de resultados. Entonces, estos dos grandes grupos de indicadores nos ayudan a construir un índice de circularidad. Los facilitadores, ¿de qué hablamos? Hablamos de, las estrategias y la planificación en términos de economía circular presente en las empresas. Cómo evaluar si está o no en ese diseño y en esa planificación. Cómo evaluar la innovación, el operar y el incorporar tecnología, pero también incorporar el uso de nuevos productos. Cómo están preparadas las personas y las competencias para afrontar este cambio, y entonces si existen los caminos, evaluamos si existen los mecanismos de capacitación en estos temas,
cómo se desarrollan las operaciones y los procedimientos, y cómo se asumen los compromisos del sector. Eso es lo que estamos desarrollando como parte de los indicadores que denominamos facilitadores hacia la economía circular. Y luego otros indicadores que quizás más comunes, quizás más visibles, cuantificables, que hablan de, y como hoy decía, hablar de economía circular es hablar de materiales, de recursos naturales y de productos, pero también es hablar de agua, del uso de las fuentes de agua, de la gestión de los efluentes, es hablar de energía, y de energía eléctrica y de energía utilizada para los combustibles, evaluar las fuentes energéticas, los servicios en los que se apoya el sector, el equipamiento y los equipos en términos de mantenimiento, de alquiler, de reuso, de reparación. Bueno, una serie de factores que nos ayudan a construir este indicador a través de una metodología de evaluación, de ponderación, llegamos a un índice de circularidad que lo resumimos en una serie de categorías de puntaje que nos permiten asignar a una categoría que no es otra cosa que una metodología para identificar oportunidades. El tener una valoración de cada uno de estos indicadores nos va a permitir identificar oportunidades de cambio, identificar estrategias de economía circular, para evaluar, bueno, para construir y para mejorar los desempeños en los facilitadores. Hablamos de, bueno, de las necesidades de cambio cultural, y cuando hablamos de cambio cultural, a todos los niveles, ¿no? El cambio cultural a la hora del promotor de la obra, del inversionista, de demandar que tengan ciertas condiciones de sostenibilidad las obras en las que se quiere invertir, a la hora de diseñar, ¿no? Cambio cultural, diseñando de otra manera para ser más eficientes, para incorporar productos reciclados. Hablamos de cambio cultural en la propia obra, ¿no? En la toma de decisiones en la obra, en el desempeño de la tarea, desde el capataz, el peón. Todos tenemos que empezar a aprender, a capacitarnos para viabilizar, si se quiere, la clasificación en la obra y la separación en origen. Entonces nos desafía a planificar de otra manera, a comprometernos a un cambio y a procedimentar y a establecer procedimientos hacia la economía circular. Y bueno, el evaluar los indicadores que denominamos resultados también nos ayuda a identificar oportunidades del uso de energías renovables, de ser más eficientes, de establecer criterios de ecodiseño, de apoyarnos en servicios, de realizar mantenimiento, rehabilitación de las construcciones, ni que hablar la reparación, la reutilización, no solo de productos, sino de las propias construcciones, ¿no? La rehabilitación para otro uso, la deconstrucción, el planificar el final de la vida útil de esa obra es desafiante, es todo un desafío, pero es parte de lo que tenemos que incorporar. Y bueno, y ni que hablar el reciclaje de materiales. Entonces, todo esto nos va a permitir seguir con los cambios del sector, apoyando, validando la incorporación de estos cambios, y esta estrategia de economía circular hace que la obra sea más segura, ni que hablar, la mejor gestión de los residuos, de los recursos, aporta la seguridad, seguir trabajando en temas de género, de tecnología, haciendo sinergias dentro de la propia cadena y con otras cadenas de valorización, apostando a la innovación, y ni que hablar a la eficiencia en el sentido amplio, en el sentido del uso de los recursos, de la energía y en el sentido económico, ¿no? Porque la generación de residuos también es ineficiente desde el punto de vista económico. Entonces, esta metodología de análisis que estamos siguiendo, que se basa en entrevistas con actores clave que hemos identificado con la Cámara, que hablan de, bueno, de distintos eslabones de la cadena que hemos venido entrevistando y que vamos a seguir entrevistando para basarnos en su experiencia, en cómo desarrollan las obras. Ni que hablar la investigación, lo que sucede en el país, en la región y en el mundo en estos temas, que mirar alrededor e inspirarse y tomar referencias es clave para todo esto. Y particularmente hemos identificado que nuestro trabajo debe diagnosticar la circularidad en dos obras tipo claves que hablan de la obra residencial, y estamos tomando como obra tipo dentro de la residencial un edificio de planta baja y 10 pisos que tiene un sistema constructivo tradicional con una fuente de financiación privada,
Me quedo trancada ahí a Mariana. Vamos a esperar a ver si retoma la... Ahí, Mariana. Perfecto. Se había cortado. Seguía hablando sola. ¿Dónde? Decía que... disculpen que no lo noté. Entonces, hablaba de que nos hemos basado en el desarrollo de entrevistas, que hemos tomado y definido 2 obras tipos, la obra residencial y la obra vial, para evaluarlas desde el punto de vista, aplicarles esta metodología de medición de la circularidad que hemos elaborado, bueno, aplicada a estas obras tipos, pero ¿con qué objetivo? De vuelta, con el objetivo de identificar oportunidades, ¿no? Oportunidades de mejora en los distintos indicadores y los distintos ámbitos. Entonces, ¿cómo sigue esto? Sigue en la aplicación de esta metodología, y para fines de año vamos a estar en condiciones de estarles compartiendo los resultados. ¿Qué nos dicen estos indicadores de circularidad? Que muchos podemos intuir que el nivel de circularidad es bajo, pero sí lo importante es identificar cuáles de las estrategias de la economía circular son más pertinentes de aplicar. Eso es lo que nos tiene que dar el estudio aplicado a estas 2 obras tipo. Así que bueno, muchas gracias, espero que encontrarlos en el próximo evento que hagamos, que desarrollemos con la Cámara, contándoles los resultados de este estudio. Muy bien, gracias Mariana, muy claro todo, y bueno, auspicioso, o sea, por lo menos deja intriga lo que va a ser el resultado, y que presentaremos seguramente hasta fin de año, cuando demos fin a este proyecto, o por lo menos a esta primera etapa del proyecto. Ahora sí, damos inicio al bloque 2 de la agenda de hoy, en el que se presentará otro proyecto en el que la Cámara de la Construcción del Uruguay se encuentra trabajando, en este caso con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a dar la palabra nuevamente al ingeniero Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, para luego ceder la palabra al señor Fabio Bertranú, director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur. Adelante, Diego. Diego, ¿estás muteado? Ahí, ¿te escucha? Ahora sí. En primer lugar, agradecerle a Mariana Robano de la Constructora Reacción su muy buena presentación. Tenemos mucho para aprender, mucho para modificar. El cambio cultural del que Mariana hablaba es muy importante, pero bueno, tenemos el compromiso de avanzar en esa dirección. Muchas gracias, Mariana. Como bien decía Florencia, ahora vamos al segundo proyecto. Este es un proyecto de gestión de residuos en la construcción desde la perspectiva del desarrollo sustentable de la economía circular, en el marco de la cooperación con la Organización Internacional del Trabajo. En general, la gente cuando escucha OIT no imagina que la OIT también está detrás de este tipo de iniciativas, y estamos muy agradecidos porque nos han apoyado en el desarrollo de esta iniciativa. Como también señalaba Mariana, los residuos de construcción son uno de los principales temas a abordar. En ese sentido, la Cámara tiene un convenio que firmamos en el primer semestre con el ministro Peña y con la intendenta Cose para el desarrollo de la normativa de los residuos de obra civil, los famosos ROCs, para Montevideo inicialmente, pero esperamos que se extienda por todo el país. Y este proyecto, que contamos con el asesoramiento del ingeniero Germán Castillo, también va en línea de la gestión de los residuos de construcción, porque hoy la construcción es una gran generadora de residuos de obra civil, que la mayoría, por ejemplo, en Montevideo, como explicaba Mariana, van a Felipe Cardoso, y queremos que eso pase a ser un material que pueda reciclarse, que pueda reutilizarse, y que lo que vaya a disposición final vaya a sitios especialmente constituidos para ese fin, y no a la oficina de Felipe Cardoso, donde no tiene sentido que vaya. Entonces, hay mucho para hacer aquí. Estamos trabajando con el apoyo de la OIT, y vamos a escucharlo al director para el Cono Sur, Fabio, que nos acompaña y que nos dé sus palabras también, para luego pasar a la presentación del proyecto. Así que adelante, Florencia. Muy bien, como decía Diego y como adelantábamos, vamos a dar la palabra ahora a Fabio Bertranú, de la Organización Internacional del Trabajo, director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur. Adelante, Fabio, muchas gracias.
Muchas gracias, Florencia. Muy buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a Diego Onil, presidente de la Cámara, a mi colega Manuel y al ministro interino Walter Berry y todos a quienes nos acompañan. Yo voy a ser muy breve y creo que hay un acuerdo colectivo, una visión colectiva de la importancia que tiene este tema. El norte, creo que la presentación de la primera parte del proyecto identifica claramente, Mariana identificó claramente cuáles son esos espacios para progresar, y desde la OIT es sumamente importante el espacio para apoyar a las organizaciones de empleadores, en este caso a la Cámara de la Construcción, porque en definitiva, para poder progresar y mover la agenda pública y las acciones de las empresas de esta solución colectiva que tenemos que buscar los distintos actores de la producción y del trabajo, tiene que estar coordinado y organizado y tener un liderazgo de los actores, en este caso la Cámara. Por supuesto, una empresa, un conjunto, un subgrupo de empresas no puede hacer una transformación sustantiva y solamente se logra cuando hay acciones coordinadas, y por eso el rol de la Cámara es fundamental, y en nuestro mandato desde OIT justamente es apoyar a la Cámara que pueda tener junto con sus socios ese liderazgo transformador del sector. Y la otra aspecto importante para destacar es que esto involucra y está muy vinculado con estas transformaciones del mundo del trabajo, del mundo de la producción, esto que hemos llamado el futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo tiene que ver mucho también con el modelo de producción, el modelo de consumo, y eso implica transiciones importantes del estado actual que estamos, donde hay muchas brechas y cuestiones que superar en temas de sostenibilidad, y para llegar a ese nuevo paradigma tenemos que hacer transformaciones que involucran instituciones del trabajo. Mariana mencionó varias de ellas, y establecer eso en un marco también de relaciones laborales, y creo que ahí Uruguay tiene una oportunidad también única, porque tiene un modelo de relaciones laborales maduros, hay diálogo, por supuesto, trabajadores y empleadores siempre tienen sus diferencias en distintos aspectos, pero en general Uruguay destaca por ese espacio de diálogo social, y en el sector de la construcción la pandemia fue una muestra de la construcción de espacios de diálogo para poder superar la crisis. Entonces, en ese sentido, también apoyar a los actores sociales para que esta inversión que tenemos que hacer en mayor circularidad de nuestra actividad productiva también tenga esa dimensión laboral, incluya esos espacios de diálogo y poder apoyarlos en ese norte. Hay que trabajar también con las organizaciones de trabajadores en los espacios para poder facilitar la formación, la capacitación tan necesaria para poder establecer esos pasos, y por supuesto también del sector empresarial hay mucho que hacer en materia de formación y capacitación. No solamente son los trabajadores, sino también quienes dirigen y conducen las empresas también requieren ese apoyo. Por eso la OIT está involucrada en esto, y agradecemos a la Cámara de Construcción, Diego, te agradecemos la confianza para poder apoyarlos en este momento. Entonces, renovar nuestro compromiso y aprovechar esta oportunidad también personal para aprender más del tema y poder darle continuidad en el futuro junto con los otros colegas y agencias de Naciones Unidas, donde estamos muy atentos a estos progresos. Muchas gracias, Florencia, gracias, Diego, por estos minutos. Muy bien, muchas gracias, Fabio Bertranú, director de la OIT, de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur. Ahora sí damos paso a la presentación del proyecto Gestión de Residuos de Obra Civil desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la economía circular. Paso a presentar entonces al ingeniero Germán Castillo, consultor responsable del proyecto en cuestión. Germán es ingeniero civil, opción hidráulica y ambiental por la Universidad de la República, posee una certificación en gestión integral de residuos de UNIT. Además, se ha certificado en gestión y desempeño ambientales y en implantación de sistemas ISO 14001 a través de UNIT, y se ha formado en gestión de residuos de obras civiles en Uruguay a través del programa propuesto por CCU y CEGRU. Trabaja en Stiller S.A. como referente en gestión ambiental de obras desde hace más de 12 años, y posee más de 15 años de experiencia profesional en ingeniería ambiental para la industria de la construcción, con énfasis en la gestión de residuos de obra civil. Adelante, Germán. Buen día. Gracias, presidente de la Cámara, por sus palabras. Gracias, director de la Oficina de la OIT para los países del Cono Sur, también por sus palabras. Gracias, Florencia, por el apoyo desde la Cámara también para el desarrollo de este proyecto, por el apoyo que estás dando. Bueno,
los conceptos de desarrollo sustentable y economía circular cuentan con una fuerte impronta en el marco de la Ley 19.829, Ley de Gestión Integral de Residuos. Una vez que el decreto de ley sea aprobado, las obras deberán planificar acciones adicionales para cumplir con los requisitos que demandará este nuevo decreto de ley. Este trabajo nace desde la sensibilidad de la propia obra, desde la trinchera, desde lo concreto de la propia obra, en cuanto al manejo de ROCs, en cuanto a la gestión de residuos en general. Como se imaginan, como ya saben, cuenta con varias aristas. Comento algunas de las que hemos desarrollado, de las que estamos desarrollando en este proyecto como para fijar ideas. La pregunta que nos hacemos, la de base, digamos, es cómo abordar los nuevos requisitos que marcará el nuevo decreto de ley en cuanto a segregación de residuos, reutilización, reciclaje, valorización, comercialización, haciendo foco particularmente en los ROCs, en los residuos de obra civil. ¿Qué acciones adicionales se deberán cumplir desde obra con el fin de cumplir estos requisitos? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, estas acciones, por más acertadas que sean, ¿cómo lograremos internalizarlas a nivel de personal de obra? Porque es claro que por más acertadas que sean estas acciones, si no cuajan, si no se incorporan a nivel de obra, no van a ser efectivas. En este sentido, hay una batería de soluciones clásicas que son la capacitación, la cartelería de sensibilización. Esta capacitación la puede dar el responsable de gestión ambiental asignado a la obra. También las puede sumar el técnico prevencionista en el plan de capacitaciones que da. En lo personal, creo que, no me quiero ir de tema, pero creo que el técnico prevencionista asignado no debería ser quien se encargue del capítulo ambiental. Eso pasa mucho en las obras, no hay que sacarle foco a su trabajo, pero sí el técnico prevencionista suma ojos para aportar en este capítulo. Lo que sí es clave, siempre hablando de capítulo internalización del nuevo escenario, una vez que el decreto de ley quede aprobado, lo que sí es clave es que la gestión de residuos a nivel de obra esté sobre la mesa. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Además del plan de capacitaciones, cartelería, etc. El tema en las reuniones entre el cliente y la jefatura de obra, el tema en las reuniones entre la jefatura de obra, las reuniones internas entre la jefatura de obra y los cascos blancos, tenga su espacio. Y si en ese espacio se le da participación también de vuelta al responsable de gestión ambiental de la obra, y por qué no también sumar de vuelta al técnico prevencionista, porque también tiene un pie en la obra, en la trinchera, sería más que importante. Es claro que este tipo de residuos contarán con un protagonismo, con un nuevo protagonismo dentro y fuera de la obra. Es decir, puertas adentro y puertas afuera de la obra. ¿Por qué? Porque todos sabemos, y esto es clave, que los residuos que genera una obra son de propiedad de la obra, son de responsabilidad de la obra hasta su disposición final o hasta su valorización para su comercialización. Es claro que en este nuevo escenario los residuos, acá estoy leyendo algunos comentarios que surgen, los residuos
van a tener que contar con un tratamiento pormenorizado, y es probable que en la cadena de gestión la obra deba sumar nuevos actores. En concreto, este trabajo, o por lo menos este trabajo, cuenta con varios productos que ahora les vamos a comentar. El hilo conductor de este trabajo se inicia con la foto de la obra actual en cuanto a lo que es la gestión de residuos, para luego esbozar algunas acciones en el marco en un escenario donde el decreto de ley ya se encuentra vigente. Así que para hacer esta presentación un poco más tangible, voy a presentar un PowerPoint que ilustrará con un poco más de detalle el trabajo que nos encontramos desarrollando. Acá estamos. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. El trabajo se llama Gestión de residuos de obra civil desde la perspectiva del desarrollo sustentable y la economía circular. ¿Cuáles son los antecedentes que le dan el marco del proyecto? En 2018, la Cámara de la Construcción conformó un plan de sustentabilidad. Este plan de sustentabilidad brinda un marco sólido y coherente a las diferentes acciones y líneas de trabajo de la propia Cámara. Lo que busca, su horizonte, es lograr un desarrollo sustentable en el sector de la construcción y las empresas que lo conforman en base a 3 pilares: el social, el económico y el ambiental. Así que en línea con este plan de sustentabilidad se conformó un grupo de sustentabilidad, el grupo de sustentabilidad de la Cámara de la Construcción, conformado por referentes de las distintas empresas constructoras vinculadas a la Cámara. Su cometido es desarrollar líneas de trabajo en concordancia con las políticas del plan de sustentabilidad. Este proyecto del cual estamos hablando cuenta con la Cámara de la Construcción como entidad ejecutora y se encuentra financiado por la Organización Internacional del Trabajo. Inició el 14 de mayo y se estima que su fecha de finalización será el 30 de noviembre. Vamos por el principio, vamos por los objetivos de este trabajo. Esto ya se ha hablado largamente, se ha mencionado en este evento. Hay varias señales que inducen a las empresas, que inducen a nuestro país a pegar un golpe de timón. Desde un sitio de exposición final, como lo es Felipe Cardoso, que está en el fin de su vida útil, al cual nos hemos acostumbrado a enviar un volumen de ROCs importante, y todos sabemos que Felipe Cardoso ya no resiste, hace tiempo que no resiste. Por otro lado, cuanto a la coyuntura externa, es claro que los organismos que financian las grandes obras de construcción imponen cada vez con mayor frecuencia requisitos asociados a la economía circular y al desarrollo sustentable. Entonces, en base a todas estas señales, en base a todos estos aspectos, nos planteamos como objetivo general, conocer el estatus actual del sector de la construcción en materia de residuos, de circularidad, y bueno, a partir de ello, generar herramientas concretas dirigidas a las empresas. Vuelvo a lo mismo, este proyecto nace desde la obra y se proyecta a través de ella hacia las empresas, con el fin de alinearlos en base al nuevo escenario. Objetivos específicos. En primera instancia, identificar, diagnosticar y analizar para luego procesar,
sistematizar y generar herramientas concretas. Y como tercer punto, lo que vamos a buscar es comunicar, difundir y formar a nuestra gente. En cuanto a la situación actual, nuestro punto de partida, esto lo hablamos hace unos pocos minutos en la introducción preliminar que hice. Contamos con una obra de construcción y un marco genérico que es la Ley Integral de Residuos y su próxima reglamentación. Entonces, el trabajo lo estructuramos en base a 3 grandes líneas. La primera son las problemáticas recurrentes de la obra y las dificultades en la implementación de una gestión de residuos adecuada, las barreras, oportunidades y desafíos para establecer un desarrollo sustentable correcto en el sector. Y bueno, y después fuimos a las referencias, ejemplos internacionales, casos de éxito, como guión, como línea de trabajo para esbozar, como dije hace un rato, algunas líneas de acción desde obra en base a este nuevo escenario. ¿Cuáles son los resultados esperados? Bueno, el trabajo plantea 4 productos bien diferenciados en base a la lógica que comentamos hace un ratito. El primero de ellos es un material técnico académico en el cual desarrollamos un análisis a nivel local y a nivel internacional de la gestión de residuos de obra civil para nuestra industria, para la industria de la construcción. A partir de allí, en el segundo, lo que sería el segundo producto, consta de 2 entregables. El primero trata de unas cartillas didácticas y visuales, es un compendio de buenas prácticas con el fin de internalizar, como hablamos hace un ratito, a nivel de personal de obra, este nuevo escenario y alinear a nuestra gente en base a los requisitos que vamos a tener que cumplir. El segundo entregable es una herramienta para el diagnóstico y autoevaluación de la gestión ambiental de la propia obra. Acá, también para fijar ideas, uno de ellos es una herramienta desarrollada en Excel. El Excel es una herramienta, es un software de uso masivo y de fácil manejo, a partir de la cual, en base a una foto de la obra, una visita de obra, uno va a poder diagnosticar y autoevaluar fácilmente su estado con relación a lo que sería el desempeño ambiental de la obra, con relación al cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos en base a esa foto de obra, esa requerida de obra. Y por supuesto, la idea es que esta herramienta colabore con las organizaciones para cumplir los objetivos ambientales que las mismas se han propuesto. Bueno, en la misma lógica que veníamos hablando, a continuación el siguiente producto es un programa de formación en gestión ambiental, en particular con énfasis en los ROCs y circularidad de la construcción. Y el último capítulo tiene que ver con una plataforma de difusión en la cual lo que vamos a hacer es comunicar todos los productos obtenidos en el marco de este gran proyecto. Estado de avance de este trabajo. Teniendo presente la diapositiva anterior, ¿se acuerdan? El producto 1 era el desarrollo del análisis, el producto 2.1 eran las cartillas, el producto 2.2, estas herramientas de autodiagnóstico en obra, el producto 3 el plan de capacitación, y el producto 4 plan de difusión. Contamos con un producto 1 que está ya bastante avanzado, diría que casi terminado. El producto 2.1 y el producto 2.2 se nutren del producto 1 y están bastante avanzados también, y por derrame, por derrame no es la palabra, los productos 3 y 4 naturalmente se nutren de los anteriores,
que ya están iniciados y todavía les falta algo de camino. Para redondear esta presentación, en cuanto a la difusión y en cuanto al plan de comunicación de este trabajo, el primer hito, que es el evento virtual de sensibilización y presentación del proyecto, es el que estamos cumpliendo ahora, el que estamos poniendo un check. Luego, y lógicamente, viene una instancia de convalidación de todo este desarrollo con las empresas del sector. La idea también es nutrirnos, escuchar de vuelta a nivel trinchera, a nivel obra, a nivel de lo concreto, si podemos establecer alguna condición de mejora en este trabajo. Y bueno, finalmente vamos a cumplir con un evento de cierre con los resultados del proyecto. Así que, muchas gracias por participar en esta presentación. Gracias a la Cámara. Y bueno, Florencia, te dejo a ti que avances en todo esto. Muy bien, muchas gracias Germán por la presentación del proyecto. Tenemos un espacio previsto para preguntas, comentarios. Por el momento no han habido preguntas o comentarios en el chat. Este es el momento para evacuar sus dudas o expresar alguna pregunta con respecto a alguno de los dos proyectos o ambos. Dejamos unos minutitos por si alguien se anima o si surge alguna duda. Y si no, ya pasaríamos al último bloque de este evento, en el cual tendremos a Catherine Martínez desde Chile, con esta conferencia internacional. Ahí preguntan, ¿cuándo está previsto legislar el tema de los ROC en las obras? Bueno, esto es algo que se comentó, que quizás todos nos preguntamos. No sé si alguno quiere tomar la palabra o repasar algo de lo que ya han dicho. Germán algo mencionó, Mariana también. La realidad es que creo que no hay una respuesta concreta, ¿no?, sobre esto. No hay una fecha determinada, ¿no?, como para decir para tal momento. Lo que sí es ya está establecido un grupo de trabajo específico con el Ministerio de Ambiente para ese desarrollo. Entonces, la buena noticia es esa, que ya se está trabajando en la reglamentación, que tiene determinados objetivos que plantea el ordenamiento del plan de gestión. Así que esperemos que a la brevedad. Ahí capaz que Jimena Ventos, que está levantando las manos, de la Intendencia nos puede complementar. Exacto. Sí, no, que se estableció un convenio entre DINASEA, de los cuales veo que hay algunos participantes en este evento, y la Intendencia para, entre otras cosas, la elaboración de la normativa. El convenio, los plazos de este convenio, se propone elaborar, entre otras cosas, la normativa a noviembre de este año, y su reglamentación, no solo de la normativa, sino de un plan a nivel Montevideo de gestión de ROCs, es después de noviembre, en 1 año y medio más. Esos son los plazos máximos que se establecen en este convenio firmado, como ya dije, por la Intendencia de Montevideo, DINASEA y la Cámara de la Construcción. Así que bueno, los plazos estarían ahí como plazos máximos. Muy bien, perfecto. Muchas gracias Jimena y Mariana también. No sé si surge alguna otra duda, algún comentario. Bien, por el momento no, así que si les parece pasamos a este tercer bloque del evento del día de hoy. Vamos entonces a presentar a Catherine Martínez, que se encuentra en Chile. Catherine es arquitecta por la Universidad de Chile y máster en Desarrollo Sostenible por la University of New South Wales, Australia. Catherine es una profesional especializada en sostenibilidad, dedicada a promover la sustentabilidad y el enfoque del ciclo de vida, innovación, industrialización y economía circular en el sector de la construcción, mediante articulación y trabajo colaborativo con diversas empresas y organizaciones públicas y privadas. Actualmente es subgerente de desarrollo en la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile. Y bueno, estamos ansiosos por escucharte, Catherine. Adelante.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a compartir un poco la experiencia de lo que hemos estado trabajando en Chile. Muy contenta de poder conectarnos también. Qué buenas son algunas de las ventajas de esta virtualidad y lo que nos ha dejado de positivo esta pandemia, de poder conectarnos desde distintos lugares. Yo estoy actualmente en el sur de Chile y les voy a compartir el trabajo que hemos estado haciendo desde la Corporación de Desarrollo Tecnológico, es la sigla CDT, que es parte de la Cámara Chilena de la Construcción. Así que muy contentos de poder compartir esta experiencia y cómo hemos ido aportando a este tremendo tema de la gestión de residuos de construcción, pero sobre todo del enfoque de economía circular. Sí, tengo una presentación para compartir con ustedes. Comentarles un poco, esta imagen de fondo es de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Nosotros estamos ubicados en el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Nuestra oficina central está en ese edificio donde está este gran péndulo antisísmico que es como uno de los atributos y grandes atractivos de lo que tiene este edificio. Así que es parte de nuestra imagen corporativa. Nosotros en la Corporación de Desarrollo Tecnológico nos dedicamos a difundir mejores prácticas y apoyar al sector construcción en el avance de distintas temáticas relacionadas a innovación, a sostenibilidad y mucho de industrialización. De hecho, en lo personal estoy a cargo también del Consejo de Construcción Industrializada de Chile, y hay muchos temas relacionados a economía circular y a industrialización que se cruzan, así que es parte de los temas que les vamos a comentar. Pero hoy quería mencionarles cuál ha sido el trabajo que hemos estado facilitando como CDT. Nosotros hemos estado apoyando todo el trabajo colaborativo que se está dando entre tres grandes entidades en Chile, que son la Cámara Chilena de la Construcción, que reúne a toda la cadena de valor de la construcción, desde proveedores, suministros, constructoras, inmobiliarias, especialidades. Es uno de los gremios más grandes a nivel nacional, junto con el Instituto de la Construcción, que es una entidad muy particular porque reúne al sector público, privado y academia. Es un instituto que tiene este componente público-privado. Y por otra parte, el programa Construye 2025, que es un programa que nace desde la Corfo, que es la Corporación de Fomento Económico en Chile, y que define que el sector construcción necesita avanzar en materia de productividad y sustentabilidad, y elabora toda una hoja de ruta para mejorar en productividad y sustentabilidad en Chile. Entonces, estas tres entidades encabezan todo el desarrollo nacional en la industria de la construcción, y una alianza entre ellos para avanzar en economía circular es muy potente, porque habla de una bajada y una colaboración sectorial que permite avanzar justamente en este que es llamado un desafío transformador para la industria. Así surge esta estrategia de economía circular en construcción, que lo que busca es que todas las entidades colaboren con el fin de poder avanzar en uno de los desafíos que hemos visto que es tremendamente importante y que compartimos a nivel internacional, distintos países con los mismos desafíos. Antecedentes, y esto lo voy a pasar bien rápido porque ya fue comentado inicialmente, pero en general la industria de la construcción global es responsable de muchas emisiones de gases de efecto invernadero. A nosotros nos preocupa en particular lo que está pasando no solo en la operación de edificios, sino que el carbono incorporado en materiales, porque en Chile tenemos una agenda de carbono neutralidad del 2050. Pero también temas como el consumo de materia prima. El sector de la construcción global es responsable de cerca del 40% de consumo de materia prima y es uno de los grandes generadores de residuos. En Chile tenemos bastante intensidad en emisiones, no tanto como lo global. Se estima que nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es cerca del 23% de las emisiones país, pero sí tenemos tasas de generación de residuos muy importantes. Y en el sector de la construcción, en Chile, en promedio, se genera 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado. Esas son algunas de las pocas cifras que tenemos en cuanto a generación de residuos. Uno
de los problemas y las dificultades con que nos hemos encontrado es que hay pocos datos, hay poca información y es parte de los desafíos para avanzar en materia de economía circular. Pero hablar de este número de generación de residuos cuando es una industria tan intensiva en el uso de materiales nos habla de un problema de productividad, de ineficiencia, de materiales que se fabricaron, que se transportaron, que se llevaron a obra y no llegaron a el fin por el cual fueron elaborados. Entonces ahí hay un problema que es bien interesante de analizar y que es un poco uno de los drivers o que gatilla esta acción en materia de economía circular. Cómo mejorar la productividad de la industria. Y frente a este tema de reducir emisiones, mejorar la productividad de la industria, viene otro gatillador del cambio que tiene que ver con la pandemia y cómo podemos recuperar o hacer este giro de timón y avanzar en una recuperación verde, donde la economía circular ofrece interesantes alternativas para generar nuevos empleos, para poder apuntar hacia una industria de la construcción más sostenible. Y esto ha sido también una de las cosas que ha movilizado el interés de distintos actores por avanzar en este tema. En Chile tenemos una hoja de ruta nacional, se llama Hoja de Ruta para un Chile Circular al año 2040. Este es un esfuerzo que lideró el Ministerio de Medio Ambiente junto a distintos gremios, a distintos sectores industriales a nivel nacional. Participa minería, el sector de electricidad, distintas industrias, manufactura, y entre ellos el sector construcción es uno de los tantos sectores económicos que está participando de esa hoja de ruta, pero sí marca un precedente el poder contar con una guía y un elemento que permita orientar distintos esfuerzos a nivel nacional para mejorar la cantidad de empleos, o sea, se percibe una importante generación de empleos en relación a economía circular, junto con la reducción de la generación de residuos, aumento en tasas de reciclaje y otra serie de metas que establece esta hoja de ruta. Ahora, lo que está ocurriendo es que esta hoja de ruta se acaba de publicar en Chile, pero le antecede una hoja de ruta que fue desarrollada por el sector construcción, que partió motivada por el problema de los residuos, se llama hoja de ruta de RCD. En Chile decimos residuos de construcción y demolición. Veo que ustedes hablan de ROCs, nosotros hablamos de RCD, y que plantea distintos lineamientos para avanzar hacia la economía circular al año 2035. Ahora, esas dos hojas de ruta son de un horizonte bastante amplio, 2035-2040, y lo que planteamos con la estrategia de economía circular en construcción es, ok, veamos cuáles son los primeros pasos para avanzar en este tema de aquí al 2025 y poder estar en línea con estas hojas de ruta nacionales. Entonces, para ello, la antesala de todo esto fue un convenio de colaboración suscrito entre la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y este programa Construye 2025 de la Corporación de Fomento, y todo esto para elaborar esta estrategia de economía circular en construcción, que lo que plantea es una visión que tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio cultural. Establecer en Chile la cultura de construcción circular que permita el desarrollo sostenible de la industria. Esa es la visión que se plantea detrás de esta estrategia de economía circular. Ahora, vamos a ver cuál es parte la oportunidad y por qué este tema es tan importante y por qué hablamos de cultura de construcción circular. Bueno, la oportunidad tiene que ver con, primero, cambiar el enfoque, ¿no? Hablamos mucho de este modelo de extraer, fabricar, usar y descartar. Y cuando uno empieza a indagar en todo el costo que tiene la cantidad de materia prima que pasó por procesos productivos donde entraron nuevamente insumos como energía, recursos, y esto no llegó finalmente al uso para el cual fue pensado, estamos desperdiciando muchos recursos que son una pérdida no solo de material, sino que también económica y de tiempo.
Entonces, este cambio de la economía lineal a la economía circular, viendo que además hay una oportunidad a nivel global de 4,5 trillones de dólares al 2030, es súper importante, y esto fue relevado también por estudios en Chile, como la Comisión Nacional de Productividad, que a fines del 2020 identificó que la economía circular es una de las tantas oportunidades que tiene la industria de la construcción para dar un salto en su productividad y mejorar el desempeño. Esto se basa en 3 principios claves que ya lo mencionaban anteriormente en las presentaciones, pero siempre es bueno recordar: el diseño libre de residuos, el mantener materiales y productos en ciclo, y el regenerar sistemas naturales, o sea, no solo hacer menos daño, sino que hacer bien para los sistemas naturales. Y esto se conecta con el ciclo de vida de construcción en distintas alternativas. Cuando uno ve este ciclo de desarrollo y aplica el modelo de circularidad, vemos que finalmente la economía circular lo que busca es retener los materiales el mayor tiempo posible dentro de este ciclo de vida de la construcción por distintos principios de diseño, y ahí es donde el diseño es tremendamente relevante, diseño y planificación desde las etapas tempranas de los proyectos, para poder generar la optimización y las distintas posibilidades que nos ofrece la economía circularidad. La economía circular, desde edificación por capas, diseño libre de residuos, diseño para adaptabilidad, el desensamblaje en vez de la demolición, y cómo la selección de materiales también aporta en esta economía circular. Entonces, nuevamente, cuando uno observa este ciclo de vida de construcción desde una mirada ya no de vertedero, sino que de valorización de todos los elementos que lo componen, podemos ver que hay distintos modelos de negocio también que aplican para el sector construcción, distintos enfoques, distintas estrategias. Algunos tienen que ver con diseño circular, que es tanto el diseño de los proyectos de construcción como el diseño también de materiales y productos que van a ser parte del ciclo de vida, cómo utilizamos las materias primas y diseñamos los procesos de fabricación para que sean óptimos, cómo también podemos concebir estrategias de uso circular durante la etapa de operación de los edificios, y cuáles son las alternativas para extender la vida útil de productos y materiales. Y también qué es lo que pasa al fin del ciclo de vida, cómo hay estrategias de recuperación circular para que materiales, partes y piezas no terminen en disposición final, sino que se puedan reutilizar. Entonces vamos a algunos ejemplos. En diseño circular, ejemplos que nos muestra la teoría, ¿no? Este diseño para el desensamblaje, el diseñar por partes y piezas, el poder concebir los proyectos para adaptabilidad en futuras etapas del ciclo de vida, es parte de los conceptos de diseño circular que podemos aplicar. Tenemos otros ejemplos o casos como este proyecto de RE4, que habla de reutilización, reciclaje, rehabilitación con elementos prefabricados. Son otros de los ejemplos que están incorporando esta mirada de circularidad en el sector construcción, y que nos habla de nuevo de cómo se diseñan partes, piezas y el montaje en obra para optimizar la circularidad. Luego, en uso circular, hay algunos ejemplos que aplican al entorno construido, más que al sector construcción, el entorno construido, que, por ejemplo, lo que está haciendo Philips, de vender luz como servicio en vez de vender las lámparas y partes y piezas. Esto es un cambio en el modelo de negocio también. Es dejar de vender el producto y comenzar a vender el servicio. Y muchas veces estamos acostumbrados a venta de servicios que no los asociamos tan directamente a construcción, como por ejemplo el servicio de impresión, que muchas oficinas tienen, impresoras en arriendo en vez de comprar la impresora. Bueno, eso también aplica a las instalaciones y otros elementos que complementan la construcción. Y también vemos otros ejemplos
cuando llegamos a recuperación circular, que nos hablan de oportunidades de recuperar aquellos residuos y reincorporarlos en procesos productivos de nuevos productos, como es el caso de Interface, que lleva muchos años en esta senda y ha logrado importantes reducciones de residuos, emisiones, etc. Entonces, bueno, viendo todas estas oportunidades, lo que hicimos en Chile fue ver cómo se podía diagnosticar esta situación, ir levantando algunos casos y experiencias para mostrar de que ya había algún avance a nivel nacional. Se elaboró como parte de esta estrategia, el punto de partida fue un diagnóstico y un documento que le llamamos Introducción a la Economía Circular en Construcción, donde se analizan distintas posibilidades de circularidad en el entorno construido, y uno de los marcos metodológicos que nos sirvió para organizar la información y poder ir revisando todos estos antecedentes es el Resolve Framework, que es un marco metodológico que plantea 6 formas o 6 oportunidades de circularidad que tienen que ver con regenerar, compartir, optimizar, mantener los flujos de materiales en ciclos, virtualizar y cambiar. Y lo que hicimos fue, bueno, cómo esto aplica al sector construcción en Chile, qué casos, qué ejemplos podemos ver, y fuimos buscando algunos ejemplos. Por ejemplo, en el ámbito de regenerar, vimos que ya hay proyectos inmobiliarios o de desarrollo que están integrando corredores verdes, modelos de recuperación de residuos. Este es el caso del edificio del Mercado Urbano Territoria, un gran proyecto inmobiliario que se concibe como zero waste o cero residuos y que integra, por ejemplo, una planta de compostaje asociada a su patio de comidas, a su restaurante. Tratan de generar energía a partir de los propios residuos, además de una serie de corredores verdes y espacios de área verde a nivel urbano que aporten con este concepto de regenerar. Y por otro lado, tenemos casos de proyectos de generación de energía, edificios generadores de energía, el caso de un proyecto de la empresa Centcorp, que tiene toda una fachada de paneles fotovoltaicos y es capaz de producir buena parte de la energía que utiliza en su operación. Así que aquí hay algunos casos en Chile que ya están implementando algunos de estos conceptos, muchas veces sin saber que están avanzando en circularidad. Y ese es otro de los temas, que queremos mostrar que hay casos, que hay ejemplos, y que la economía circular no solo tiene que ver con residuos y reciclaje, sino que con distintas oportunidades en este ciclo de vida de la construcción. Luego, otro de los conceptos, que es el de compartir, nos habla de maximizar el uso de estos productos, y muchas veces esto se asocia al uso compartido, ya sea residencial. Tenemos casos de oficinas modulares, elementos industrializados o prefabricados que se arriendan por cierto periodo de tiempo, modelo de renta para su uso. Pero también vemos mucho uso compartido en algunos modelos de negocio a nivel inmobiliario. Tenemos bastante auge del modelo de multifamily, o aquellos modelos de inmobiliarios donde no venden el apartamento o no venden la casa, sino que arriendan. Las inmobiliarias son dueños de la propiedad y arriendan estos departamentos. Entonces ahí hay un cambio desde la venta del producto a un servicio. Y también vemos otros casos como los espacios de cowork, otros casos relacionados al arriendo de maquinaria de construcción, donde tú arriendas el tiempo que necesitas esa máquina y no tienes que comprarla y usar todos esos recursos de un producto nuevo. Caso de arriendo de vehículos compartidos, bicicletas compartidas, todo lo que tenga que ver con utilizar aquellos productos o el servicio de ese bien es lo que se fomenta bajo este concepto. Luego está el concepto de optimizar, que es optimizar el rendimiento del sistema. Y aquí es un concepto que en lo particular a mí me encanta porque se relaciona mucho con industrialización en el sector construcción, cómo podemos racionalizar el uso de materiales, estandarizar
partes y piezas y poder incorporar manufactura avanzada a los procesos de construcción. Acá en las fotos ven una planta de fabricación de paneles en madera, estructura de madera, para edificación de media altura en la zona sur de Chile. Esto es parte de este concepto de eficiencia en el uso de materiales y que permite optimizar el desempeño. También este concepto se relaciona a eficiencia energética, a eficiencia en el uso de agua, pero en el uso de materiales también es muy interesante porque a través de estas estrategias de industrialización es que muchas empresas constructoras han visto una tremenda reducción en los residuos que se generan en sus obras, en sus proyectos, en el sitio. Esto es porque buena parte de los procesos se realizan en una fábrica bajo estándares de producción controlados, bajo un modelo industrial de fabricación, y por ende los residuos no tienen mucho espacio para su generación. Así que es un buen concepto para avanzar también en economía circular en construcción. Otros casos tiene que ver con el concepto de ciclos, de mantener productos y materiales en ciclos el mayor tiempo posible. Y aquí no solo hablamos de reciclaje, sino que, por ejemplo, en esta imagen, Núcleo Chagavía es la recuperación de infraestructura existente. Se trata de un edificio en la ciudad de Santiago que estuvo abandonado por décadas, un proyecto que no llegó a término, estuvo abandonado por décadas y que es recuperado en un proceso de participación con la comunidad y que hoy presta un nuevo servicio a ese entorno. Ahí hay un modelo de ciclos, de mantener los materiales el mayor tiempo posible, que es súper interesante. Y en esta otra imagen de la derecha, este es el pabellón de Chile en la Expo Milán, que se fabricó con madera industrializada, elementos prefabricados que se transportaron, partes y piezas, viajó a Italia y luego al término de esa expo, en vez de generarse en un residuo, este edificio se deconstruyó, se desensambló, esas partes y piezas volvieron de regreso a Chile y el edificio en esta foto se está montando en el lugar que ocupa hoy, que es en la ciudad de Temuco, donde hoy es un centro cultural y de espacio de recreación para la ciudad. Entonces se reutiliza estos componentes modulares, partes y piezas, se reinsertan a un nuevo uso gracias a este concepto de circularidad. Otros casos, ya conectados con el reciclaje o la reutilización, hay varios emprendimientos en Chile de fabricación de materiales a partir de residuos. Este es un caso de una empresa que está fabricando pinturas a partir del reciclaje de EPS, de poliestireno expandido. Ellos hacen gestión de residuos en proyectos de construcción y con parte de esos residuos, los residuos de poliestireno están generando pinturas y recubrimientos. Hay al menos 2 empresas que están dedicadas a eso, y otros casos son todos los que reciclaje de chatarra, reciclaje de acero. Tenemos casos de reciclaje textil aplicado a proyectos. Hay varios ejemplos de nuevos materiales que se están desarrollando a partir de la reutilización de residuos, el reciclaje de residuos. Otro concepto es el de virtualizar, que es entregar virtualmente los servicios, y aquí aparece el concepto y el modelo de trabajo BIM para facilitar todos los procesos de coordinación entre especialidades, es virtualizar procesos que antes se llevaban con toneladas de planos, hoy es todo virtual, y parte de esto también es el teletrabajo que estamos llevando muchos, el virtualizar productos, y por ejemplo, tenemos el caso de llevar los pilotos, departamentos o vivienda piloto, que antes se construía como una maqueta a escala 1 a 1 para poder mostrar cuáles son los nuevos proyectos inmobiliarios. Hoy mucho de esto se está llevando a un entorno virtual donde es posible recorrer, hacer recorridos virtuales de cuál va a ser tu futura vivienda, y eso es gracias a la tecnología que hoy nos permite facilitar mucho de estos procesos.
Y por último, el concepto de cambiar habla de poder seleccionar nuevas fuentes de energía, insumos alternativos, nuevos materiales, y acá en las fotos algunos ejemplos de nuevos materiales o productos que están disponibles en el mercado en Chile. Ecofibra es un emprendimiento muy bonito de una empresa que a partir de residuo textil, de la industria textil, este emprendedor observó que había toneladas de ropa en desuso que iban a parar a un vertedero y que se podían convertir en otro uso. El uso que está experimentando es de desarrollar paneles de construcción con este elemento aislante a partir de fibra textil reciclada. Entonces, la foto ya son los paneles en una construcción, cómo funcionan con alto desempeño energético, con todas las características de protección de incendios, y un desarrollo a partir de una industria totalmente distinta a la construcción, como es la industria textil. Ahí tenemos también este concepto de circularidad que integra distintas industrias. Y en la derecha, el caso es de Baumax, una empresa de prefabricados de hormigón. Es una planta robotizada de fabricación de elementos de hormigón, muros, paneles, etcétera, que llevan toda la optimización de los procesos de fabricación gracias a esta planta robotizada. Entonces, es nueva tecnología, nuevos sistemas que permiten optimizar el rendimiento y, por cierto, integrar estos conceptos de economía circular. Entonces, esos son algunos de los casos que pudimos identificar como parte del desarrollo de esta estrategia, ver de que en Chile, si bien el concepto de economía circular parecía algo nuevo, en realidad es algo que hace mucho tiempo se estaba gestando, tal vez con otro nombre, con otra forma, bajo los modelos de sostenibilidad de las empresas, y ha sido parte del recorrido que hemos realizado con la construcción de esta estrategia. Tuvimos el año pasado un proceso participativo para el diagnóstico, una serie de talleres que nos permitieron elaborar una estrategia para avanzar, para visibilizar los casos, para mostrar qué es lo que podíamos hacer, y todas estas oportunidades llevarlas a la práctica en el sector construcción. Y hoy tenemos ya una estrategia que plantea 6 ejes de acción. Un primer eje relacionado a capacitación y formación para poder llevar la mayor cantidad de profesionales técnicos y trabajadores que cuenten con capacitación para poder abordar proyectos de economía circular. Como actualizamos contenidos a aquellos profesionales y técnicos que ya están en el mercado, y cómo nos preocupamos que las futuras generaciones tengan los conocimientos necesarios para incorporar circularidad en su quehacer. Luego el eje de normativa, en esta estrategia en particular lo que busca es ayudar a que el sector privado conozca toda la normativa que existe y favorecer la relación entre el sector público y privado para el desarrollo de nueva normativa, nueva regulación que sea aplicable en la práctica. Es un eje que está muy relacionado a la colaboración público-privada que un tema como este requiere. Luego el eje de benchmarking y difusión, lo que busca es por una parte generar datos, benchmarking, y poder facilitar que las empresas midan su desempeño y puedan compararse con el resto y generar una sana competencia de avance en materia de circularidad. Ese es el eje de benchmarking y difusión, pero también dar a conocer casos, experiencias, cómo ha sido el desempeño, cómo las obras reducen sus residuos, cómo se generan nuevos materiales, nuevos productos, nuevos servicios relacionados a la circularidad. Así que ese es el foco de este eje de benchmarking y difusión, que es por un lado generar datos, medir, y por otro lado mostrar casos, experiencias, y así sensibilizar a más actores que se atrevan a innovar y avanzar en este tema. Y con eso nos pasamos al cuarto eje, que es el de innovación, que lo que busca es conectar el tema de emprendimiento y de desarrollo con las empresas. Muchas veces las empresas de la construcción en Chile
les cuesta tomar algunos procesos de innovación. Entonces, si logramos conectar estas grandes empresas con emprendedores ágiles o con la academia que les pueda facilitar los procesos de innovación y desarrollo, creemos que es una ventaja para poder acelerar justamente esta transición hacia la circularidad, que las empresas no se sientan que están solas en este desafío, sino que conectar ecosistemas y poder apoyar y favorecer también la integración entre empresas, tal vez de distintas industrias, distintos rubros que puedan colaborar. El eje de incentivos busca gatillar más colaboración e incentivar el uso de circularidades, y justamente cómo el sector público genera algunos incentivos, atributos que motiven al sector privado para avanzar en circularidad, y cómo se destacan aquellas empresas con un premio, un reconocimiento por su avance en este tema. Y por último, el eje de colaboración es transversal, y busca generar proyectos con algunas líneas específicas o en territorios específicos para avanzar en el ámbito de economía circular. Así que es articular proyectos y instancias colaborativas para este tema. Así que eso es parte de lo que conforma esta estrategia de economía circular en construcción. Yo creo que lo más destacable es la colaboración entre estos actores del entorno nacional, trabajando con el sector público, trabajando con la academia, para poder avanzar en este fin en común. Así que los invito también a que puedan revisar parte de lo que ha sido este proceso, parte de los documentos que les mencionaba, están en el sitio web www.economiacircularconstrucción.cl. El .cl es muy importante para que puedan encontrar el sitio web, donde está toda la información relevante. Muchas gracias. Muy bien, Catherine, muchas gracias. Te agradecemos por tu ponencia tan clara y completa, que nos brindó una visión distinta acerca de lo que es la transición hacia la circularidad en la actividad de la construcción, principalmente contándonos un poco del camino que se está recorriendo en Chile, las expectativas, los resultados alcanzados y con ejemplos concretos y tangibles, que siempre es muy bueno. Ya estamos llegando hacia el final del evento. Quería dar la oportunidad de si hay alguna pregunta, algún comentario que lo puedan trasladar por el chat, o mismo abriendo su micrófono. Manuel tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias Catherine, por la presentación. Como NUDI participamos en la hoja de ruta de economía circular con el equipo de Guillermo, y por lo tanto conocemos muy bien el esfuerzo de Chile con respecto a esto. Y justamente estamos discutiendo ahora cómo hacer operativa la hoja de ruta de la circularidad en el sector de construcción, intentando hacer un proyecto concreto para hacer operativa la hoja de ruta. Así que enhorabuena por el esfuerzo y por el trabajo realizado. Quería, en base a tu presentación, creo que una cosa nos queda relativamente clara, y creo que también con las cifras que hemos dado al principio, que uno de los grandes cambios radicales, un cambio de paradigma fundamental en el sector de construcción, pasa por el ecodiseño, por la construcción modular, por la impresión 3D. O sea, es una manera totalmente diferente de concebir el sector de construcción, ¿verdad? Entonces, está clarísimo que la producción industrial off-site, es decir, fuera del sitio de construcción, y luego el ensamblaje en el lugar de construcción, parece que es el futuro del sector, ¿no? Se están hablando incluso de que el ensamblar más que el construir supone ahorros de tiempo del 30%. En fin, hay una cantidad de derrames interesantísimos. Lo que quería preguntarte, Catherine, no sé si es así, o Catherine, no sé cómo, pero bueno, te quiero preguntar, porque en la hoja de ruta de economía circular en el sector de construcción de Chile se habla de temas de certificación y estandarización en lo que se refiere a construcción modular. Pero no me habla mucho de otros instrumentos de política que se están aplicando en Europa, como por ejemplo el gradualismo en los impuestos de verter los RCDs en los vertederos abiertos, ¿no? Eso hay unos mecanismos muy claros de impuestos por toneladas, digamos, puestas en vertedero, y ese gradualismo manda una indicación muy clara de cuál es el futuro del sector de la construcción, que apuntaría al tema modular. Quisiera que nos contaras algo, si hay alguna idea desde el punto de vista de Chile, de cómo atajar el problema
de la construcción hacia la construcción modular, no solamente desde el punto de vista de certificación y estándares, sino también a nivel de penalización de estos vertederos o de estos desechos o de estos RCDs en vertederos abiertos. Muchas gracias. Es una muy buena pregunta porque es un tema que es latente, que aparece mucho en las conversaciones, porque a lo menos en Chile lo que sucede es que muchos de los vertederos ilegales de residuos están asociados a residuos de construcción y demolición y muchas veces no son residuos de las grandes empresas, sino que son de pequeñas remodelaciones u otros que terminan en botadero. Entonces, lo que se genera también es un proceso de ver que los residuos que se generan terminan en aquellas localidades que son a veces más pobres o con menores posibilidades de recuperar esos espacios y se convierte también en un tema social de bastante impacto en la comunidad. Entonces, cada vez se está mirando con mayor atención ese problema. De hecho, hay estudios relacionados al tema. Felipe Ocio, que vi que estaba participando también en este evento, lideró un estudio muy interesante de cuáles son los espacios vertederos ilegales de residuos, y en torno a eso, yo creo que la posibilidad de que exista algún tipo de penalización o algún tipo de impuesto al residuo es algo que está latente y que está en estudio. Y creo que aún no se ha generado algo en particular porque por otro lado, faltan espacios para la disposición final, faltan espacios de valorización y de momento se está tratando de impulsar más bien esa alternativa de generar plantas de valorización y espacios de la gestión de residuos para luego poder exigir, por otro lado, los temas de impuestos. Pero sí se habla mucho de que el residuo no tenga un precio hoy, un precio real, es uno de los grandes problemas, y que tal vez si es que existiera ese precio a la industria generadora sería un tema que se abordaría más rápido. Sí es un tema interesante y se relaciona justamente con todas las estrategias de prefabricación o de industrialización, porque esa construcción fuera del sitio permite reducir o controlar justamente esa generación y controlar también otros impactos a las comunidades, como el ruido, el polvo, la circulación de camiones en torno a las obras, etc. Así que ahí es donde se empiezan a conectar todos estos temas. Muy bien. Acá tenemos una pregunta que en realidad un poco mezcla lo que está pasando acá en Uruguay y lo que planteó Catherine sobre la estrategia de economía circular en Chile. Preguntan si en la normativa que se está desarrollando con el Ministerio y la Intendencia de Montevideo están considerando incentivos al sector, punto 5 en la hoja de ruta de Chile. Gracias. De nuevo, esta es una pregunta que quizás pueda contestar de repente la gente que está participando desde la Intendencia o desde DINASEA. No sé si Jimena Ventos estás por ahí, si puedes comentar algo sobre esto. Aprovecho que ya justo hablaste en el caso anterior, creo que seguía conectada, si no quizás alguien más pueda. Estaba Lourdes Gadea también, me parece, de la Intendencia. Me parece que no están escuchando. Lucy Danta de Teima, que preguntó esto, quizás esta pregunta quede pendiente, y bueno, si surge la oportunidad podremos seguramente dar respuesta cuando también se avance un poco más en lo que es la normativa y la reglamentación también. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Por el momento creo que no. Perdón, ahí Jimena Ventos contestó. Se están manejando sí incentivos en lo que es la normativa que se está desarrollando con respecto a la gestión y disposición final de residuos de obra civil acá en Uruguay, Lucy, así que ahí damos respuesta. Muy bien. Bueno, sí, acá preguntas si las presentaciones van a estar disponibles. Sí, la grabación va a quedar disponible, seguramente podamos compartir las presentaciones y la grabación para quienes lo soliciten directamente. Jimena Ventos sigue agregando que el sistema de incentivos está previsto de estudiarse, pero no se ha definido aún, así que bueno, seguramente con el desarrollo de la normativa y el proceso de trabajo acá en Uruguay
eso se vaya definiendo y seguramente se pueda tomar como un ejemplo y como un caso también de referencia a la hoja de ruta de Chile que mencionaba y que presentaba Catherine también. Bueno, muy bien, siendo puntuales y respetuosos del tiempo de todos, vamos a dar por finalizado el evento. Agradecemos a todas las autoridades que participaron, a los consultores que presentaron los proyectos en los que la Cámara está trabajando, a Catherine Martínez y a la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Chile. Bueno, por supuesto que a todos quienes han participado del evento, bueno, por hacerlo posible. Esperamos que esta instancia haya sido una instancia de inspiración y sensibilización sobre la temática, y bueno, nos encantaría que puedan seguir acompañándonos en futuras instancias en las que, bueno, se esté trabajando sobre este tema y se estén presentando los productos y resultados de los trabajos que fueron introducidos hoy. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.